y trabajamos juntas en muchas oportunidades, o sea, ya yo la conocía. Y pues sigue siendo la misma muchacha sencilla. Eran leyendas. Quiero decir, no eran malas personas, eran amables, pero eran implacables. Eran artistas que cargaban en la voz el peso de su tierra y en la mirada el brillo de 1000 escenarios. Celia Cruz lo confesó en los últimos años de su vida, rompiendo ese silencio regio que había cultivado durante décadas. Conocida como la reina de la salsa, con más de 50 álbumes grabados, infinitos premios y un reinado que atravesó fronteras y generaciones, siempre supo sonreír, incluso cuando las dagas del mundo artístico volaban cerca. Pero ahora, sin maquillaje de diplomacia, estaba dispuesta a nombrar a 5 cantantes con los que jamás pudo convivir. Y no se anduvo con rodeos. Lo que iba a decir era más fuerte que un soneo a medianoche en el Bronx, más filoso que un tumbao tocado con rabia. Uno la llamó la emperatriz del ego, con bata de lentejuelas, a otro lo acusó de cantar con la voz, pero nunca con el alma. Entre sus giras de más de 80 países, sus noches interminables en el Palladium y los contratos millonarios con Fania Records, Celia había compartido camerinos, tarimas y estudios con todos los grandes. Y no todos esos encuentros fueron fiestas de azúcar y guaracha. En su mundo, la música no era solo notas, y compases era honor, respeto y autenticidad. Quien rompía ese código, aunque tuviera una voz de oro, quedaba fuera de su círculo. Después de una vida entera iluminada por focos y aplausos, Celia estaba lista para soltar la verdad, y era más dura que un solo de trompeta en plena tormenta. Listo para escuchar los nombres, vamos a sumergirnos. La Lupe. La llamada reina del Latin Soul, la mujer que con un grito podía partir en dos la noche neoyorquina. Celia Cruz la conoció en la década de 1960, cuando ambas comenzaban a cruzar sus caminos en el hervidero musical del Bronx y Manhattan. En esos años la salsa no era aún una etiqueta comercial, era una fuerza salvaje que unía a inmigrantes y creaba imperios desde pequeños clubes. Pero allí, entre luces de neón y humo de cigarro, nació una rivalidad que jamás cicatrizó. Todo comenzó cuando Fania Records, la discográfica que acabaría coronando a Celia como la figura femenina más poderosa de su catálogo, apostó fuerte por la Lupe. Su energía era volcánica, su estilo impredecible, y sus actuaciones un torbellino de pasión y escándalo. Sin embargo, la industria es un terreno que cambia de lealtades en un suspiro. Para finales de los 60, las tensiones internas en Fania se agudizaron y una decisión lo cambió todo: la salida de la Lupe y la entrada de Celia como la nueva gran estrella. La prensa de la época hablaba de la transición natural de una diva a otra, pero los pasillos del sello decían otra cosa. Se rumoreaba que Celia, consciente de que solo había espacio para una reina, presionó silenciosamente para quedarse con el trono. Ella lo negaría siempre, pero quienes vivieron esos años aseguran que su llegada coincidió con el desplome mediático de la Lupe. Para la Lupe, aquello fue una traición envuelta en lentejuelas. Para Celia, era la ley implacable del espectáculo. El punto más tenso se dio en 1974, cuando ambas fueron invitadas a un evento benéfico en Nueva York. La organización insistió en que compartieran escenario para una improvisación final. La Lupe, con su temperamento volcánico, se negó a cantar si Celia subía. Celia, imperturbable, respondió con una sonrisa helada y una frase que quedó grabada: «El público elige su reina, no una canción». La presentación se realizó, pero cada una en su turno, como si existiera una línea invisible que ninguna estaba dispuesta a cruzar. En entrevistas posteriores, Celia hablaba de la Lupe, con una cortesía distante, elogiando su talento, pero evitando toda mención personal. En privado, sin embargo, admitía que nunca pudo perdonar ciertos desplantes,
como el día en que la Lupe, en un programa de televisión, la llamó la señora que vino a ocupar un lugar que no le pertenecía. Para Celia, ese tipo de ataque no era solo un comentario, era una afrenta directa a su dignidad y a las décadas de trabajo que había invertido para llegar allí. Con los años, el mito de su rivalidad creció alimentado por biografías documentales y conversaciones de sobremesa en la comunidad latina. Algunos lo pintan como un duelo artístico, otros como un choque de egos irreconciliable. Lo cierto es que para Celia Cruz La Lupe representaba el ejemplo más claro de lo que sucede cuando dos fuerzas imparables se encuentran en un escenario demasiado pequeño. Y esa herida, aunque cubierta de lentejuelas, nunca dejó de doler. Olga Guillot. La voz grave y aterciopelada que había enamorado a toda América Latina mucho antes de que Celia Cruz se coronara como reina de la salsa. Cuando ambas coincidieron en el exilio lejos de la Cuba, que las vio nacer, parecían destinadas a representarse mutuamente como dos símbolos de resistencia cultural. Pero la camaradería inicial pronto dio paso a una frialdad medida, tejida no de escándalos directos, sino de una sucesión de gestos y decisiones que para Celia tenían un significado muy claro. El primer roce serio llegó en 1970 en una gala televisiva en Miami organizada para recaudar fondos a favor de artistas cubanos desplazados. Celia estaba programada para cerrar la noche con un set de salsa explosiva, mientras que Olga interpretaría un segmento más íntimo de boleros antes del clímax. Sin embargo, en el ensayo general, Olga solicitó cambiar el orden para no cansar al público con tanto ritmo antes de la emoción del bolero. La organización aceptó y Celia se mantuvo cordial. Pero no olvidó que en ese momento sintió que su música había sido tratada como un aperitivo y no como el plato fuerte. Hubo otro episodio en 1976 en un festival en San Juan. Ambas habían sido contratadas como cabezas de cartel y para la promoción, la productora preparó un cartel gigantesco con las fotos de las dos. Cuando Celia vio el material final, notó que la imagen de Olga ocupaba el centro mientras que la suya aparecía a un lado, recortada y más pequeña. Nadie confirmó de quién partió la decisión, pero los rumores apuntaban a una exigencia contractual de Guillot. Celia, fiel a su estilo, no hizo declaraciones, pero comentó en privado: «En la tarima nos medimos con el alma, no con centímetros de papel». La gota que colmó el vaso llegó en 1982, cuando un periodista mexicano le preguntó a Olga si consideraba que la salsa era el nuevo sonido de identidad latina. Su respuesta, grabada y emitida en televisión, fue tajante: «La salsa es para mover los pies, el bolero es para tocar el corazón». Celia entendió perfectamente que detrás de esa frase había un desdén hacia su género y, en parte, hacia ella misma. No hubo insultos públicos ni discusiones a gritos. Lo de Celia y Olga fue una guerra silenciosa de prioridades, egos y visiones distintas de lo que debía ser la música latina. Para Celia, el bolero y la salsa podían convivir, pero el respeto era la única clave que permitía que esa convivencia fuera real. Y cuando sintió que ese respeto se había quebrado, supo que aunque admiraba la trayectoria de Olga, no podría borrar su nombre de la lista de aquellos con los que jamás logró reconciliarse. Héctor Lavoe. El hombre que podía transformar cualquier escenario en una fiesta de barrio y que con un solo soneo hacía que hasta el público más frío se rindiera. Celia Cruz lo admiró por su talento desde el primer encuentro en los ensayos de Fania All Stars en 1973. Sin embargo, esa admiración inicial pronto se vio enturbiada por algo que para Celia era imperdonable: la falta de compromiso con el público. El primer choque importante se dio en Caracas en 1978 durante una de las giras más esperadas de Fania. El espectáculo, vendido con meses de anticipación, tenía a Lavoe y a Celia como las figuras centrales.
Aquella noche, miles de personas llenaron el poliedro, esperando verlos juntos en el escenario. Pero Héctor nunca apareció. Los organizadores improvisaron y pidieron a Celia que extendiera su presentación más de lo previsto. Ella lo hizo con la profesionalidad de siempre, pero en su camerino la decepción era palpable. El público confía en nosotros. Cuando les fallas rompes algo que no se repara con una buena canción, comentó después. Otro momento de tensión llegó en 1983 en un festival en Nueva York. El programa incluía un dueto sorpresa entre ambos, un número que generaba enorme expectativa. Sin embargo, minutos antes de salir, Héctor decidió improvisar y cambiar la canción por otra que no habían ensayado. El resultado fue un caos, entradas descoordinadas, cambios de tono imprevistos y una Celia que, a pesar de su temple, tuvo que luchar para mantener el control de la actuación. El público aplaudió, pero ella sabía que aquella falta de respeto al trabajo previo no era un simple descuido. La relación se enfrió aún más tras una entrevista en 1986, donde Héctor, entre risas, dijo que las reinas de la salsa no sudan porque no se mueven tanto como nosotros. La frase, aunque lanzada en tono de broma, le dolió a Celia. Ella, que había construido su carrera viajando por más de 80 países, dejando el alma en cada concierto, interpretó esas palabras como un intento de minimizar su esfuerzo. Celia siempre reconoció el genio artístico de Lavoe y su capacidad única para conectar con la calle, pero también sabía que el talento sin disciplina es un fuego que se apaga rápido. En su memoria, las anécdotas con Héctor no eran simples historias de desacuerdo, eran lecciones amargas sobre cómo incluso las estrellas más brillantes pueden ensombrecerse cuando olvidan que el respeto al público está por encima de todo. Willie Colón. El malo del Bronx, trombonista, productor y estratega musical, capaz de transformar un disco en oro con su visión afilada. Celia Cruz y él compartieron escenario y estudio durante la época dorada de Fania, pero su relación siempre fue un delicado juego de respeto profesional y choques de temperamento. Willie era un perfeccionista obsesivo con un carácter tan contundente como sus arreglos de trombón. Celia, una veterana de la disciplina musical, con un sentido casi militar del respeto y la puntualidad. Su primer roce serio surgió en 1981, cuando Willie fue asignado como productor de uno de los discos más ambiciosos de Celia para Fania. En medio de las sesiones, Colón decidió cambiar el orden de las canciones y modificar el arreglo de un tema que Celia consideraba intocable. Cúcala. Ella, que rara vez levantaba la voz, discutió con firmeza. Un tumbao no se corta por capricho, le dijo mientras Willie, con su estilo frontal, replicaba que la salsa también se reinventa o muere. La tensión en el estudio era tan palpable que varios músicos recordaron haber pensado que uno de los dos abandonaría el proyecto. Las diferencias no eran solo artísticas. En 1984, durante una gira por Centroamérica, surgió un conflicto por cuestiones logísticas. Willie exigió cambios en el orden del show para resaltar su set instrumental, relegando a Celia a un segmento más corto. Ella aceptó por respeto al público, pero en privado lo anotó como una falta de consideración. Según allegados, comentó después: «Un caballero no necesita opacar a una dama para brillar». La fricción alcanzó su punto más alto en 1990, cuando ambos fueron invitados a un homenaje en Nueva York. Durante una entrevista en vivo, Willie insinuó que algunas figuras de la salsa se habían vuelto complacientes y vivían de su nombre. Aunque no mencionó a Celia directamente, la alusión fue evidente para todos en el plató. Celia respondió días después en un programa de radio diciendo: «El verdadero músico no necesita atacar para recordarle al mundo quién es». A pesar de estos desencuentros, siempre existió entre ellos una admiración mutua por sus logros. Willie reconocía que Celia era un ícono insustituible
y ella nunca negó el talento y la inteligencia empresarial de él. Sin embargo, esas heridas acumuladas, decisiones unilaterales, comentarios públicos y choques de ego quedaron grabadas en la memoria de Celia. Para una mujer que había luchado toda su vida por un lugar en un género dominado por hombres, cada desplante de Willie Colón era una señal de una batalla que aún no terminaba. En su lista final, Willie ocupaba un lugar especial no por falta de talento, sino porque en su experiencia, el genio y el ego rara vez conviven en paz. Y esa verdad para Celia era imposible de ignorar. Johnny Pacheco, el fundador visionario de Fania Records, el hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global y que durante años fue tanto aliado como sombra en la carrera de Celia Cruz. Su historia juntos comenzó en 1973, cuando Pacheco, ya un líder indiscutible de la industria, invitó a Celia a unirse a la familia Fania. Aquella alianza dio frutos inmediatos, giras internacionales, álbumes exitosos y la consolidación de Celia como la reina de la salsa para el mercado mundial. Pero como en todo reinado no faltaron las intrigas. El primer roce serio se produjo en 1975 durante la producción del álbum Celia and Johnny. Aunque el disco sería un clásico eterno, las sesiones estuvieron marcadas por diferencias creativas. Pacheco, con su carácter firme y su oído comercial, presionaba para incluir ciertos temas y arreglos que, según él, garantizarían el éxito radial. Celia, más fiel a su instinto y a la tradición afrocubana, defendía piezas que consideraba esenciales para su identidad artística. La discusión sobre la inclusión de Kimbara es célebre. Él veía en ella un sencillo explosivo, ella temía que opacara a otras joyas del álbum. Al final la canción se convirtió en un himno, pero la batalla dejó cicatrices. Con los años surgieron rumores sobre favoritismos dentro de Fania. Algunos artistas insinuaban que Pacheco priorizaba sus propios proyectos y relegaba a otros, incluso a Celia, cuando le convenía estratégicamente. En 1982, durante una gira por Sudamérica, una disputa logística hizo que Celia llegara tarde a un concierto en Lima, porque su equipo fue reasignado para un show paralelo de Pacheco. Ella, molesta pero profesional, subió al escenario y encendió al público, pero no olvidó lo que sintió como una falta de respeto. El golpe más duro a su relación llegó en los 90, cuando en una entrevista, Pacheco declaró que la salsa siempre será un género de hombres, aunque tengamos damas excepcionales, aunque después intentó matizar sus palabras. Celia interpretó aquella frase como un recordatorio de las barreras invisibles que había combatido toda su vida. Para una artista que había cruzado océanos y roto techos de cristal, ese comentario fue más que desafortunado, fue una herida directa. Pese a todo, la conexión artística entre ellos dejó huellas imborrables en la historia de la música latina. Sin embargo, Celia guardó hasta el final una mezcla de gratitud y recelo hacia Pacheco. Lo admiraba como arquitecto de un imperio, pero no podía perdonar ciertas decisiones y actitudes que en su mirada revelaban un ego difícil de domar. En su lista final, Johnny Pacheco representaba la compleja realidad de un aliado que a veces también fue adversario. A lo largo de su vida, Celia Cruz entendió que el éxito no se mide solo en discos vendidos, giras abarrotadas o premios dorados. El verdadero legado para ella estaba en la integridad con la que se recorría el camino. Detrás de cada uno de los nombres que mencionó, no había solo un choque de personalidades o un momento incómodo, sino un espejo que reflejaba la grieta más profunda del mundo artístico, la lucha constante entre el ego y el respeto, entre la ambición y la lealtad. Celia había navegado por escenarios en más de 80 países, había cantado para presidentes, campesinos, reinas y obreros, y en todos esos lugares llevaba consigo un código aprendido desde sus días en La Habana: honrar la música
es honrar a quienes la comparten contigo. Cuando ese pacto invisible se rompía, no importaba cuán hermoso fuera el vestuario o cuán afinada la voz. Para ella, algo esencial se perdía. Sus diferencias con La Lupe, Olga Guillot, Héctor Lavoe, Willy Colón y Johnny Pacheco no la definieron como artista, pero sí como mujer, que no toleraba la falta de respeto ni el juego sucio. Cada uno representaba a su manera una lección sobre las trampas de la fama y los límites de la paciencia. No eran enemigos jurados, sino recordatorios de que incluso en el calor del aplauso hay sombras que nunca se disipan. En sus últimos años, Celia solía decir que la música era un puente, no un muro, y sin embargo reconocía que algunos puentes se derrumban irremediablemente. Su lista final no era una confesión de odio, sino un testamento de valores. No se trataba de cerrar cuentas pendientes, sino de dejar claro que en un mundo donde las luces ciegan y el ruido confunde la verdad personal, es lo único que queda. Para la reina de la salsa, el respeto era tan vital como el ritmo. Y por eso incluso, cuando el mundo la recordará por su azúcar eterno, su legado más íntimo será el de una mujer que hasta el último compás se negó a bailar al son de lo que no creía. No olvides compartir, dar me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos.